Grabando. Listo. Entonces, buen punto. Muchas gracias, Daniel. Bien. Entonces, sí, damos inicio a nuestra clase de hoy sobre el sujeto subsistente. Bien, el sujeto subsistente, que es el tema que nos congrega hoy, es un punto crucial dentro de la metafísica porque es donde por fin se congregan o se conjugan todos los elementos que hemos visto previamente. Todos los principios de materia, forma, acto, potencia, ser y esencia, por fin, incluso el principio de individuación de la materia, llega a su culmen en este tema, el sujeto como subsistente. Y las características que tiene un sujeto subsistente son tres, principalmente. Uno, individualidad. Dos, subsistencia. Y tres, incomunicabilidad. El sujeto subsistente hace alusión al compuesto total o completo. Ya no hacemos distinción de los principios de los cuales está compuesto, que ya los hemos mencionado: materia, forma, esencia, acto de ser, acto y potencia, sino que es la cosa en tanto que es. Y en tanto que es en sí misma, es decir, como subsistente. Por eso, estas tres notas son características de todas las cosas existentes, subsistentes, como individuos, como sujetos. Por una parte, que tienen individualidad, que son sujetos de unidad y que están completos, es decir, no es partes, sino es un sujeto completo. No decimos solamente mi mano, mi brazo, mi pierna, sino la persona, el cuerpo entero. Hay una individualidad que hace alusión a la congregación plena de los componentes de lo que está compuesto. Luego, subsistente hace alusión sobre todo que recae sobre el mismo o es el supuesto sobre lo cual está la cosa, es decir, que no es en otro. Lo importante de esta característica es que no es en otro, como sucede con los accidentes, como los colores, sino que lo que es en sí. Y por esto mismo es incomunicable, en el sentido de que no participa a su vez de otra cosa, sino que es el mismo. ¿Qué es lo que este tema de la incomunicabilidad es importante? Porque nos recuerda que todos los entes, en tanto que existen, en tanto que están completos, aunque tengan unas características semejantes, como la especie, finalmente son únicos, porque ocupan un espacio, un tiempo, una forma, una identidad determinada. Pueden ser de una misma especie, pero no dejan de ser únicos. Y que esto va a marcar sobre todo la noción de dignidad de las cosas. Hay una incomunicabilidad en todas las cosas. Ahora bien, este, esta alusión del sujeto subsistente se puede decir de varias formas, sobre todo con cuatro nombres. El primero de ellos es el totum, el todo, no el todo del universo, sino el todo de una cosa en específico, de un ente. Concreto, compuesto, de quasi concregatum, aquello que está, no le hace falta nada para ser. No es la esencia sola, no es el acto de ser abstracto, no es la materia prima informe, ni tampoco es la potencialidad o el acto, sino es la conjunción, la congregación presente en las cosas. Por eso también se le denomina un individuo singular, porque es propio, es casi, aunque puede ser dependiente de otros seres, en sí mismo existe, en sí mismo está completo. Y el nombre más adecuado es el siguiente, el cuarto, el supuesto, suppositum, que en español el suppositum suele traducirse también como sujeto. Y aquí es donde nos vamos a lanzar al gran tema. Este sujeto es lo que también se llama hipóstasis, que es lo que subsiste según un grado de perfección en la esencia. Y aquí hay algo que vale marcar. Ya lo veremos en la siguiente, pero
En este momento, las hipóstasis o los sujetos, los supuestos de las cosas, tienen un grado de perfección según la esencia. Y es que, como veremos, el acto de ser es acto que es determinado por las esencias. Y las esencias tienen grados de perfección que muestran la nobleza del ser. Por eso veremos que en los grados de vida, como ya hemos mencionado anteriormente, las cosas minerales, la vida vegetal, la vida sensitiva y la vida intelectiva, van mostrando un despliegue diverso de cualificación o intensidad en el acto de ser. De manera que, a medida que más perfecta es la esencia, más se va a asimilar con la actualidad de ese ser. El grado mayor de perfección se descubre en Dios, cuya esencia y acto de ser no se distinguen, sino que hacen parte, casi que la expresión sería, su esencia es el ser, su esencia es el acto de ser. Pero lo más correcto es decir que es el purum ipsum esse, es el ser en sí mismo. Pero de todos los sujetos creados, que por ser creados requieren una composición entre esencia y acto de ser, estas esencias van a ser nobles, más nobles o menos nobles. Y aquí hay una alusión que tenemos que hacer, y es que cuando las cosas son, el acto de ser no tiene oposición. Uno podría imaginar que la oposición al ser sería la nada, pero esta nada en realidad no existe, de manera que no es una oposición real, sino mental. De manera que las cosas son, y en la medida en que son, ya tienen un grado de perfección. Pero vemos que las cosas son de modos distintos, es decir, tienen grados en la esencia que cualifica su actividad del acto de ser. Esto nos lleva entonces a descubrir que hay una serie de gradación en la esencia que permite manifestar de una forma más noble lo que es el acto de ser, que es siempre el mismo porque nos viene de Dios. Y aquí mencionamos también una novedad que acontece con Tomás de Aquino. Para Aristóteles, el ser es poseído por todas las cosas existentes en sí mismos. Pero, en cambio, para Tomás, el ser es no algo poseído, sino algo dado o participado. Dios es el acto puro de ser que participa su ser a las cosas y que entonces nos descifra que en la realidad de las cosas compuestas, es decir, de las cosas creadas, hay una unión entre ser y esencia. Y en este sentido, Dios sería propiamente el ser en sí mismo, pero todos los demás, todos los seres compuestos o todos los seres creados son sujetos e hipóstasis en donde confluyen el acto de ser y la sustancia. Por eso, Tomás distingue que existe algo que es poseedor y algo que es lo poseído. En este sentido, lo que es poseído son tres elementos: el acto de ser, la esencia y los accidentes propios de eso. Pero estos tres elementos son poseídos por el poseedor que correspondería al sujeto, al supuesto, a la hipóstasis. De modo que el acto de ser no se posee a sí mismo, porque el acto de ser ya es. La esencia, por su parte, sí posee de alguna forma o recibe ese acto de ser, porque la expresión más correcta es decir que la esencia es la determinación del acto de ser y el acto de ser es la actualización de las esencias. Lo interesante acá es una distinción que hace Tomás de Aquino bellísima, en la que en el libro de Potencia expresa que el poseedor o el habiente
Dice, me permito leer. En toda criatura se da una diferencia entre el habiente y lo habido. En la criatura compuesta hay además una doble diferencia, ya que el supuesto o individuo posee la naturaleza de su especie, así como el hombre posee la humanidad. Y junto a esto, también el ser. El hombre posee la humanidad y el ser. El hombre no es así, ni la humanidad, ni su ser. ¿De dónde se extrae que el hombre solo puede inherir los accidentes, no la humanidad, ni su propio ser? Por eso, los accidentes, aunque reposan, están vinculados con la esencia, en realidad reposan en el sujeto. Es el sujeto, es el individuo de cualquier ente en donde llegan o confluyen estos elementos, el acto de ser, la esencia y los accidentes. Y esto es una noción muy interesante desarrollada por Tomás, y es que no basta, no somos o las cosas no son ni su acto de ser, ni su esencia, ni sus accidentes, sino que de alguna manera esto es una abstracción que descubrimos en ellas, pero que en el fondo ese sujeto es la totalidad de estos tres elementos, donde confluye el acto de ser, la esencia y los accidentes. Ahora bien, un elemento que es también de gran importancia para recalcar es que el acto de ser, las cosas no son en sí, por sí, ni para sí mismas. El acto de ser no es la esencia, que es una manifestación del acto de ser, no es propiamente para sí mismo, ni en sí mismo, ni por sí mismo. Es, como hemos dicho, viene de Dios. Y su para es realidad un don. El acto de ser es una manifestación, es decir, los entes manifiestan el ser que tienen y esta manifestación, que es en realidad un don, porque se entregan a toda la existencia, a todo lo otro, lo hacen a través de las potencias, facultades, de sus esencias. Por eso, el acto de ser es una donación permanente que se hace. Y esto es una dinámica muy interesante. El acto de ser se recibe, pero a la vez que lo he recibido es un don que se entrega y que se manifiesta, que se presenta, que se hace alusivo a través de las potencias, de las facultades, de las esencias mismas de las cosas. Por eso, para el ser humano especialmente, la percepción de el acto de ser existente acontece a través de la operación de las cosas. De ahí la frase, operatio sequitur esse. Las acciones siguen al ser. En nuestra comprensión humana, accedemos a las cosas sobre todo mediados por nuestros sentidos. Por eso también en nociología se dice que no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos, porque nuestra forma de conocer está sujeta a las percepciones sensibles que luego, eh, con un procedimiento interno, se hace la abstracción y la inteligibilidad de las cosas. Pero en el caso de los ángeles, como seres incorpóreos y espirituales, su conocimiento procede de una manera distinta, es intuitiva, es casi directa, como en un espejo, y por eso pueden conocerse fácilmente a ellos mismos. Mientras que en el caso del hombre, conocemos que las cosas son, es lo primero que entra. Lo primero que entra al intelecto, primus caditut intellectus est ens, es que las cosas son. Pero justamente comprendemos que las cosas son en la medida en que las vemos ser y actuar. Y en el caso del ser humano, comprendemos que tenemos un sujeto según a raíz o por medio de la manifestación de nuestras potencias. Casi que en el ser humano hay una limitación de comprensión de este profundo sujeto, de lo que llamamos el yo, no como conciencia, sino como totalidad, que podríamos casi que identificar nuestras potencias más nobles, la potencia intelectiva,
conocimiento y la voluntad, como si fuese eso lo más esencial, pero en realidad queda un poco velado. Conocemos lo que somos a través de lo que somos capaces de hacer, que es la expresión de la reflexión, ¿no? Cuando conozco, ¿qué conozco? Porque conozco. Cuando conozco, cuando aprendo, sé que estoy aprendiendo y sé que entonces soy un sujeto que es capaz de aprender. Bien, esto por una parte en cuanto a lo que se posee, a lo poseído, el acto de ser que se manifiesta o que es determinado por la esencia, entregado como un dos a través de sus facultades y que pues tiene unos accidentes propios. Recordemos que cuando se hace el proceso de la abstracción significa también dejar a un lado o superar aquellas cosas que son particulares y quedarnos con lo que es común. Por eso la expresión de Tomás es bellísima. El hombre no es ni la humanidad ni su ser. Podríamos también añadir que sus accidentes hacen parte, pero sus accidentes tampoco lo configuran, tampoco lo definen, lo determinan. Y esto es algo bellísimo si comprendemos entonces que la dignidad de todas las cosas está en que son únicas, en que, claro, poseen un acto de ser, poseen una esencia que es lo que les corresponde a su naturaleza en su especie y unos accidentes particulares, pero es único, es individual, es singular. Y en ese sentido, todas las cosas entran dentro de esta comprensión de nobleza, de existencia. En otra parte, ya cuando lleguemos, bueno, sigamos por aquí. El sujeto. El poseedor es el sujeto, es entonces la cosa en sí. Y dentro de todos los sujetos existentes o dentro de todos los entes, hemos distinguido la diferencia. Se conectó Henry. A A ver, ver, sí. Pero ¿sí está? a ver, saludémoslo y que se No, integre, ¿no? no, todavía no, pero me acaba de enviar el trabajo. Entonces debe ser que no tarda en conectarse. Bueno, continuemos. Entonces, dentro del el poseedor es el sujeto, todos los entes, pero hemos dicho que de todos estos entes encontramos unos grados. Dentro de estos grados, que lo podemos ver en la vida, que es a través del movimiento, un movimiento interno en la nutrición, en el crecimiento, un movimiento locativo, que es a través de la sensación, los entes sensitivos que están abiertos al mundo a través de sus sentidos y que pueden moverse, etcétera, y están como los más nobles, que es el punto de la dignidad y lo característico, los seres racionales. Hay sujetos capaces de razón y esta racionalidad da una diferencia drástica, como una especie de brecha con los otros seres, especialmente porque son señores o dueños de sus actos, es decir, son responsables y son capaces de alguna manera de optar, de decidir, de elegir, de encaminar su actividad. Esto que sean señores de sus actos va a abrir entonces una dinámica a lo que llamamos la dignidad de la persona. Porque, sobre todo, como veremos en la comprensión de persona en la siguiente diapositiva, es lo que va a ser la distinción radical de todos los seres existentes creados. Bien, estos sujetos racionales que son dueños de sus actos, señores de sus actos, tienen por eso mismo una capacidad de posesión inmanente. Y aquí viene un elemento antropológico muy interesante. Y es que todas las relaciones casi que implican una especie de posesión y de dominio. El sujeto recibe el acto de ser, pero entonces posee el ser. No de modo pleno, porque solamente Dios es el poseedor y es el ser que puede darlo, pero de alguna manera, en la medida en que somos, tenemos esa posesión, una esencia, ese dominio de ser de una naturaleza en específica. Y los accidentes pues en todas las categorías vienen a ser posesivos, incluso en las relaciones, tener una familia, tener una pareja, tener recursos, etcétera, etcétera, son tipos de posesiones, pero hay una posesión que es particular y es la posesión inmanente, es la posesión que
efectúa principalmente la facultad intelectiva y volitiva, es decir, lo más noble de esto de la razón, la capacidad de conocer la verdad y de querer o amar el bien. Y esta posesión que es inmanente resulta siendo lo más noble de todos los accidentes en tanto que permanece en el agente. Eso quiere decir posesión inmanente. Cuando yo conozco la cosa sigue siendo y sigue estando ahí, pero ahora yo tengo posesión de la cosa conocida. Ahora yo he asimilado eso y eso hace parte de mí. De igual forma como la virtud del prudente ha sido asimilada y poseída por el virtuoso. Am, por eso, entonces, dentro de esta nobleza va a aparecer toda una gama, una diversificación amplia en el proceso de perfección. Y esto es lo que se va a ver principalmente en la gradación de los seres, que son la perfección de los grados de vida. Todos los seres que tienen un estilo de vida, y principalmente los racionales, están llamados a un grado de perfección de aquello que son. Y entonces, en el caso del ser humano, esta perfección de grado de vida se convierte en una tarea casi que abierta en donde el sujeto es capaz de esa perfección. Es una potencia que no implica imperfección, sino que implica un movimiento dinámico hacia la perfección, hacia la adquisición de las virtudes, etcétera, etcétera, que es lo propio de la persona. Ahora bien, de que es lo propio de la sustancia, de los sujetos. Ahora bien, estos seres racionales, que son los más nobles de las cosas creadas, es a lo que se le llama persona, que en la definición que da Tomás siguiendo a Boecio, es individua substantia rationalis nature. Es decir, tenemos un individuo substancial. Todas las cosas son individuos substanciales. Este es el género. Pero la diferencia específica es la rationalis nature. Todas las cosas son individuos substanciales en la medida en que existen, en que tienen acto de ser, esencia de accidentes. Ahora, esto es importante porque los accidentes no son sustancias, son accidentes. Pero de todos los entes existentes como sustancias individuales, hay unos que son los más nobles de todos, como los hemos dicho, aquellos que tienen una naturaleza racional. Y esta naturaleza racional es la que justamente les va a abrir en una posición de 4 características. Y llegó Henry. Oh, listo. Gracias. Hola Henry, bienvenido. Buenos días, casi no me puedo unir, no había visto el mensaje de última hora. Bueno, bien. Entonces, estas características que viene a abrir a la persona está sobre todo marcada por la libertad, la responsabilidad, el amor de amistad y la capacidad de dirigir su obrar a Dios. Que, bueno, es lo que nos abre el tema, ahora sí, a la comprensión del sujeto subsistente racional, del ser humano, de la persona. Bueno, hay que decir aquí que de los seres racionales están el hombre, los ángeles y Dios. Pero Dios no es una substancia individual, es una hipóstasis, perdón, sí es una sustancia individual, pero no es un sujeto. Dios no se comprende como sujeto porque no es alguien que posee o sobre quien viene a poseer, sino que es el mismo acto de ser. Los que sí son sujetos, porque no tienen el acto de ser propio, por naturaleza, son los seres creados. Y en este caso de los racionales, tenemos entonces a los ángeles y al hombre. Vamos entonces ahora a centrarnos en lo que corresponde a la persona humana. Padre Alberto. Sí, listo. Bueno, quería introducir el tema, el documento que nosotros
nos propusimos tratar basándonos en el padre Abelardo Lobato, que fue un gran profesor de metafísica y conocedor del pensamiento de Tomás de Aquino. En la introducción, a mi modo de ver, está centrada la familia como el centro privilegiado donde se forma la persona. Entonces, él, no en esta conferencia, sino en otra, en esta conferencia, casi que suponiendo otra, se estaba dirigiendo a gente que lo habían seguido y esto estaba en otra parte. Entonces, yo uno las dos cosas y las insinuaciones que él tiene en esta introducción a la persona humana, yo la uno con otros conceptos sobre la familia. Y el punto central es, hablábamos con Daniel antes de empezar esta reunión, casi que el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres, aquí se podría traducir, dime en qué familia te formaste y te diré quién eres, porque todos estos aspectos de lo que es la persona en el pensamiento de Tomás de Aquino están fundamentados en la familia. Entonces vamos a hacer a señalar tres momentos en la vida de Tomás que engloban este aspecto. Algunos aspectos necesarios para entrarnos en el tema son los datos biográficos. Tomás de Aquino nace en Rocaseca, cerca de Aquino, hacia el 1224, de una familia numerosa. Su padre era Landolfo, de los condes de Aquino, emparentado con el emperador Federico II. Su madre, Teodora, hija de otra familia de condes de un pueblo que se llama Chieti, del centro de Italia. Se trata de una familia de 12 hijos, 7 varones, de los que Tomás de Aquino es el menor, y 5 hermanas. Esta es la composición como para ubicarnos. De ahí, cuando ustedes leen la vida de Tomás de Aquino, pues era el hijo menor y era querido no solamente por la mamá, que era una matrona tipo italiano, y 5 hermanas que, claro, tenían gran afección por Tomás, que era el menor de los varones. Por eso se explica que una de las hermanas fue la que ayudó a Tomás o se prestó para que Tomás se fugara del castillo en un momento dado, amarrando unas sábanas. Ahí hubo complicidad. La mamá no quería, la mamá tenía firmeza en que se fuera, en que esto fuera más bien benedictino, pero eso de integrarse a la orden de los dominicos no le llamaba mucho la atención. Entonces, una familia unida, de mucha afectividad y una familia numerosa. Eso de la familia numerosa tiene insistencia, tiene mucha influencia en la manera de formarse en una serie de aspectos de la vida. Bueno, como están pensando ellos en el futuro de este muchachito, a los 5 años lo pasan como oblato en el monasterio benedictino de Montecassino, donde un pariente de la familia, me parece que pariente de la mamá, era el abad. O sea que dada la condición, dicen, este podría ser incluso el sucesor de
de nuestro pariente que es ahora el Abad, y entonces desde los 5 años está como oblato en Montecassino. ¿Qué hizo en Montecassino? Eran niños formados por los monjes. Lo que estudió ahí, aparte de la formación con un gran grupo comunitario y siguiendo a su manera progresivamente las actividades de los monjes, entonces allí estudió primeras letras, gramática latina e italiana, música, poesía, moral y religión. Una de las cosas que aparecen en este momento, desde el comienzo, 5 años, era Cuides Deus. Eso de Dios, ¿quién es? Y eso era con los maestros, él estaba como inquieto y le preguntaba al uno y al otro y por eso lo conocía. Responderle así o poco a poco le iban respondiendo o lo iban siguiendo en esa inquietud. En 1239, Federico II se apodera por motivos políticos, se apodera del monasterio, expulsa a los monjes y el monasterio se convierte en una fortaleza para soldados y todo eso. Entonces, Tomás de Aquino, después de pasar ahí 9 años, que son 9 años, dijéramos, fundamentales en la formación de una persona. Entonces, Tomás de Aquino continuó sus estudios en la Universidad de Nápoles, que había sido fundada cuando nació Tomás de Aquino en 1224. Era una universidad a la que le habían dedicado dinero y habían buscado los mejores pedagogos en Europa para traerlos ahí, y era una universidad tan importante, es más tardía, pero tan importante como los modelos que tenían en Bolonia o en Oxford o en París. Ahí en la universidad tuvo como maestros Pedro Martín de Dacia y Pedro de Ibernia, que son muy conocidos como grandes pensadores de la época, aristotélicos conocidos. Durante ese tiempo en Nápoles estudió lo que se llamaba el trivium y el quadrivium. El trivium y el quadrivium, desde Casiodoro en el siglo VI, era como los estudios, era el pensum que tenían para estudiar. A la gente de Europa la formaban en 2 cosas, en la elocuencia y en las matemáticas. Entonces, el trivium era la gramática para que aprendan a hablar. La retórica se dice para colorear un poquito las palabras, como quien dice, hablar con cierta solvencia y con cierta capacidad de adornar una frase, y la dialéctica ya como una ayuda para buscar la verdad. Eso era el trivium, eso era un asunto, pues, bueno. Trivium significa 3 caminos para llegar a tener una elocuencia, porque el hombre es un ser de palabra y la palabra hay que cultivarla. El quadrivium, 4 caminos, estaba centrado en las matemáticas. La aritmética, porque hay que manejar los números. La geometría, porque hay que manejar los ángulos y el peso. La astronomía en ese momento tenía gran influjo en la formación humana y hay cantidad de estudios sobre estos aspectos. La influencia de los astros en la formación en los cultivos, pero en la formación
de la persona también. Y la música, los tonos. Entonces, eso eran cuestiones como vitales para una persona en ese momento. Es muy compleja o muy rica lo que nosotros podemos ver de la formación de Tomás de Aquino. Dentro de este contexto, voy a hacer alusión a un aspecto que se relaciona con lo que Hernán nos decía, es muy fuerte en el momento, la sensibilidad por el cuerpo. Nosotros, por tradición, específicamente desde Aristóteles y concretamente a nivel religioso en la Edad Media, la orden nació luchando contra los maniqueos. Y luchando contra los maniqueos, una cosa que es central es que nada hay en el entendimiento si no pasa por los sentidos. Y por otra parte, la devoción de la Virgen María en la orden aparece cuando Santo Domingo tiene que predicar a gente que no cree en la encarnación, que es misterio central para nosotros. Y entonces, al lado de la predicación de la encarnación, que era lo que negaba un maniqueo, viene también la devoción a la Virgen María, Madre del Dios encarnado. Bueno, entonces, ya esto es cómo Tomás ve la formación. Ya no la formación que le dieron a él, sino lo que él asimiló y lo que él escribió. Bueno, y una de las cosas que en la educación es importantísima en Tomás es educar las disposiciones del cuerpo. No sabía uno si también su gran estatura también le infundía, como quien dice, esto tiene un sentido. Entonces, para él, la adecuada disposición corpórea contribuye a la actividad del alma. Es decir, no es no solamente cuestión estética, aunque también, sino que un cuerpo bien hecho, bien distribuido, es como el punto de partida de una actividad. En un cuerpo mejor preparado, el alma puede ejercitar mejor su actividad. Eso, por ejemplo, lo encontramos en la Suma Teológica, Secunda Secundi, artículo 10. Bueno, entonces, de ahí también que en la primera, que se hable del conveniente descanso. Hablando intelectualmente, el cuerpo es un colaborador, pero el cuerpo debe estar dispuesto, y entonces para afrontar una vida intelectual, una vida de razonamiento, para recordar, se debe tener un conveniente descanso. Segundo, se debe tener un ambiente apropiado para no distraerse. Uno debe buscar, como eso ya es de otros autores que hablan explicando esto. Dice, cada uno tiene como su laboratorio donde usted estudia, donde usted se inspira. Entonces, un ambiente apropiado para no distraerse, una salud corpórea, hay que cuidar una salud corpórea, e incluso una manera conveniente como esto se ubica para estudiar. Tomás dice que hay niños naturalmente tranquilos y otros como propensos a la irascibilidad. Esos hábitos son importantes finalmente para la maduración de la voluntad.
Es decir, desde los hábitos incoativamente naturales. Hay hábitos incoativamente naturales debido a la complexión del cuerpo. Esto es prima secunda, cuestión 50, artículo 4. Después vienen las edades de los niños. En ese tiempo, y Tomás es lo que nos presenta, la edad del niño en función de su estado corpóreo estaba dividido por septenios: 7, 14, 21, 28. Entonces, el primer septenio un principio general dice: la razón se desarrolla en el hombre de un modo gradual conforme se sosiega el movimiento y la emanación de los humores. Entonces, eso es como una regla general. Primeros 7 años. Estudiando esto, los primeros 7 años son fundamentales cuando al autor de la filosofía para niños, que es Matteo Lindman, un americano que murió hace unos 10 años. Ese es el autor de filosofía para niños. A él le preguntaron, bueno, ¿y a los cuántos años un niño debe empezar a filosofar? Entonces, para Matteo Lindman, un niño debe aprender a filosofar cuando aparece en él el lenguaje y empieza a preguntar cosas. Y Tomás de Aquino también, toda la obra de Tomás prácticamente está hecha de preguntas. A los 5 años empieza a preguntar quién es Dios, y cada una de las obras, las sumas, son preguntas que él va. Bueno. Entonces, el hombre en ese momento, pues propiamente no entiende las cosas exactamente ni puede comprenderlas por medio de otros. Entonces, los padres son acompañantes y lo que les interesa es que el niño crezca convenientemente. ¿Cómo está el niño? El niño está creciendo convenientemente, pero el niño pregunta. A los 7 años, eso es infancia. De 0 a 7 años está la infancia. De los 7 a los 14, eso se llama puericia. Ese momento es donde para Tomás de Aquino entra en el uso de la razón. No es todavía apto para la invención, que es muy importante en Tomás, el hecho de inventar, el hecho de uno hacer cosas nuevas por sí mismo. Ese no es el momento de la invención, es el momento de la disciplina, y depende de la enseñanza del otro, que es el maestro. Entonces está bajo una disciplina y hay alguien que le ayuda. A los 14 años es el tema de la adolescencia. Es un momento fundamental porque puede comprender por sí mismo. Y de ahí que en la Edad Media, en ese momento, se hablaba de que era un momento en donde se podría tener un compromiso o de matrimonio o de vida religiosa. A los 25 años viene la juventud, la edad adulta. Deja de ser o deja de estar bajo la tutela de sus padres, supone una madurez que implica la prudencia. Esto de la prudencia para Tomás de Aquino, como virtudes humanas, lo más importante es la prudencia. Y la prudencia que está subrayada con la búsqueda
y el interés por las cosas futuras. A esa edad se empieza a pensar, o es casi el primer, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Mi futuro cómo es? Ahí está un asunto y el muchacho ya tiene la prudencia que lo lleva a reflexionar sobre un pasado, a mirar su presente, pero también tiene bases para pensar su futuro y decide su futuro. Y entonces esto que decimos aquí, cómo empieza la prudencia, es lo que aparece en muchas partes yo creo que Tomás de Aquino es el gran autor de la prudencia. Y además, en este momento, ya uno prudente está en condiciones de enseñar a otro. Entonces, es en ese momento, como quien dice, a los 25 años, donde usted, hombre prudente, y en algún momento se decía en la Edad Media, que el santo ore por nosotros, pero el prudente, el sabio que nos enseñe, pero el prudente que nos gobierne, como quien dice ayer. Bueno. En la introducción a la Suma Teológica, en esto de que es capaz de enseñar a otros, el doctor de la verdad católica, dice Tomás, debe no solo instruir a los más adelantados, sino enseñar a los que empiezan. Y trae un texto de San Pablo que a unos les da leche y a otros les da carne que ya pueden mascar. Después viene, dentro de ese contexto, el momento de la gimnástica, que es los nombres que utiliza, gimnástica exercitativa de ejercicios y luctativa de lucha. Es cuando aparece eso, en lo que Tomás dice, ese es el momento para hacer todos esos ejercicios, porque eso da fortaleza corpórea, pero hay que tener un justo medio, porque si hace ejercicio, es decir, si hace ejercicio, come y bebe moderadamente, conseguirá fortaleza corporal y su salud se verá equilibrada. Entonces, porque dice también en un sermón, estos los escritos sobre la predicación de Tomás, hay un sermón sobre el niño Jesús y Tomás dice que es vano ser perfecto en edad según el cuerpo si no se es también en el alma. Entonces, eso debe haber una comparación en esto. Bueno, esas son las ideas que logré conseguir, que son el aspecto de la familia como cuna o como el ambiente propio para suscitar una persona. Listo. Padre Alberto, muchísimas gracias. Entonces procedemos ahora con el desarrollo del texto. Sigue Henry, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Señor, aquí veo la opción de que puedo usar la pantalla, ¿sí? Sí, señor. ¿La pones tú? Sí, sí la puedo Listo. poner yo. Y mientras la pones, hay una frase también muy interesante que dice Tomás con esto en relación al sujeto y la unidad como compuesto, y es anima mea non est ego. Mi alma no soy yo. El yo es el compuesto entero, la unidad del cuerpo. Y por eso en la resurrección se mantiene la comprensión de que es una separación abrupta, antinatural, y que por tanto requiere la unicidad o el deseo de volver a el alma con su cuerpo. ¿Están viendo la pantalla? Sí.
No, señor. Aló. ¿O no? Entonces tienes que darle mostrar mi pantalla y seleccionas la ventana Oh, de toda la cierto. pantalla. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Ahora sí. Sí, señor. Vemos perfecta. Perfecto está. Bueno, entonces a mí me tocó el legado histórico. A ver, ¿dónde está? Pues vamos a iniciar entonces con un video. eh, una síntesis de- del concepto de persona, pero ustedes me dicen si van a escuchar bien el audio, si no, reviso que qué fallos pueda tener. Ok. ¿Se escuchan bien? Sí. Acá no estamos escuchando nada. ¿No? Que es una, ahí está, que es una, Bueno, se acabó. Continuamos. ¿Y sale la pantalla otra vez? Sí. Las diapositivas, sí. Aló, aló, aló. Sí, Sí, sí. ok, sí está saliendo en la pantalla, ok, perfecto. ahora sí. Bueno, entonces, hay que tener en cuenta que Santo Tomás entonces hace como una mirada, una lectura, ¿no? De todo lo que ha venido conquistando en el campo del concepto de persona, partiendo, digamos, como de varias culturas o lenguas. El etrusco, la cultura etrusca que pues pertenece a la península italiana, que surge más o menos como en el siglo noveno hasta el siglo primero antes de Cristo. 8 siglos de esta cultura, desde su inicio y su gran apogeo hasta su término más o menos. Obviamente la cultura romana y de la griega. Eh, Aquí pues se va a desarrollar también el concepto de cristiano sobre la dignidad del hombre, de una manera muy singular, y pues la comprensión de sí mismo para la teología. Eh, pues entonces Tomás recibe toda esta herencia, sobre todo las implicaciones de las nociones de máscara, el sujeto y la dignidad. En síntesis, podríamos decir, pues podemos partir, digamos, del concepto de Boecio, que dice que persona, bueno, persona proviene, antes de esto, digamos, persona proviene del latín personare, que significa resonar, y del griego prosopon, que significa máscara, que en la antigüedad pues, señalaba el papel del actor teatral. Y de aquí pues se van a basar eh, vamos a mirar entonces varios 4 aspectos eh, para iniciar esta pequeña parte, primera parte que es sobre la dimensión de la persona hacia afuera. Después vamos a mirar la dimensión intra de la persona.
En esta primera parte vemos que Tomás conoce el origen teatral de la palabra persona, y esta noticia tal parece que le viene de Boecio, que la deriva del verbo latino personare. Anicio Malino Torcuato Siverino Boecio, que es un filósofo del 480 al 525, determina a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional, que era el concepto que ustedes estaban manejando ahorita, distinguiéndose del individuo por su racionalidad con independencia y libertad. Entonces la persona se caracteriza primero como sustancia. Los actores del teatro usaban máscaras para salir a la escena, más o menos como el contexto teatral. Y la máscara pues tenía una doble función. Primero, la de presentar ante los demás un personaje determinado, bien de los dioses o bien de los hombres, y el de proclamar en alta voz, resonando con potencia, eh, sirviendo con una potente voz, una alta voz en los auditorios. Tiene un hecho cultural también, un ambiente cultural, y es que las máscaras son usadas en todas las culturas, desde las primitivas a las actuales. En este contexto, pues se ve una mirada, un panorama festivo y de apariencias. Y pues tiene su origen, aquí tiene su origen la persona como ser enmascarado, como ustedes ven aquí a Jim Carrey en el papel de la máscara. El nombre de persona asociado a la máscara se encuentra ya en las pinturas etruscas, no las puse. Es en una de las tumbas, la Tegli Uguri podría ser la primera, o el primer testimonio histórico de la palabra que designa la máscara. Del etrusco también pasa al latín y se emplea en el mismo sentido teatral hasta el siglo I después de Cristo. Ya después viene Séneca, filósofo cordobés, que pertenece al Imperio Romano, eh, antes de Cristo, y le da una nueva carga semántica. Para el filósofo cordobés no solo hay máscaras en el teatro, sino en la vida de los individuos y hasta en las cosas también. La evolución del significado fue por algunos pasos de la obra, como velo del rostro, y se pasa al personaje representado en ella. Y de allí se da el salto de los individuos humanos, que tienen su rostro y en él su máscara, porque algo manifiestan y también algo ocultan. Entonces, mire que aquí me sirvió de ejemplo esta película porque vemos al actor como persona, pero también vemos a su rol representado en la película. En la lengua y cultura griega hay otro vocablo análogo para expresar la misma realidad de la máscara. Es la palabra prosopón, que significa el rostro o lo que se pone delante del rostro, que es la máscara. Con esta palabra de mayor resonancia que la latina, el desarrollo semántico ha sido análogo al del vocablo persona, de la máscara al personaje, del prosopón a la prosopopeya, del teatro a la vida normal de los hombres. Aquí la persona implica su aparecer, su presentarse en escena, su capacidad de ocultar algo peculiar e inefable que va con el individuo. Bueno, lamentablemente pues no puedo presentar un pedacito de la película, pero esta película hace algo muy similar. El que ha visto la película de La Máscara de Jim Carrey ve que pues, ahí también no es que todo el tiempo el personaje es una máscara, sino pues hay un hombre con una vida totalmente diferente. Entonces voy de pronto llevar un ejemplo más. Vamos a mirar la segunda parte, que es la dimensión ad intra, sobre la persona o el sujeto humano. Herencia de la cultura hebrea, hay una herencia de la cultura hebrea, ¿no?, que pasa a la cultura occidental y se hace patrimonio común
roca firme, y aquí me pasa ya, es una roca firme a la cultura cristiana, y es que pues Dios se ha revelado a sí mismo y establece su alianza. Y pues ya con la entrada de Jesús en la escena, en la historia de la humanidad, todo cambia. El hombre pues descubre su valor singular, su dignidad única. No es solo el individuo, uno más en la multitud, sino que es un sujeto que tiene una relación directa con Dios. Con el misterio del sujeto va unido también aquí el misterio de la libertad. Y pues entonces el ser humano puede conocer su vocación singular que lo invita a ser una persona, que lo invita a hacer una respuesta existencial libre y generosa al amor de Dios. Vamos a pasar a otro punto importante que es la dignidad, que es como también una acentúa, ¿no? Dentro de un contexto de novedad que presenta el cristianismo. Hegel en esta novedad comprende la libertad. Y pues en el mundo antiguo el hombre era libre o esclavo, eh, señor o siervo, noble o vulgar. Y aquí la dignidad o la vileza le venía desde fuera, por el rango de la familia o por la ciudad o la patria a la que pertenecía. Desde la revelación judeocristiana, pues hay otra medida de dignidad eh, singular que viene de su relación con Dios, su vocación especial y la respuesta desde el testimonio de su vida. El hombre es un sujeto que se descubre capaz de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica numeral 26, que el hombre es capaz de Dios, llamado a un destino en Cristo y en el mismo Dios. Si en lo exterior cada hombre puede vestirse de máscara, en su interior se desvela su verdad y la relación con Dios y como que es lo decisivo, ¿no? de la persona. Alejandro de Ales pone el acento en la dignidad que comporta la persona. Y aquí hay una frase que cita el autor, y es que es costumbre llamar personas a quienes ostentan alguna dignidad en la iglesia. El complemento era y en la sociedad, como los obispos y los jefes de los pueblos, pues son ellos los que expresan la dignidad que significa este término, el valor, digamos, de estas representaciones en sus ministerios de la persona. Eh, bueno, antes de esto, pues la novedad cristiana, entonces, que el hombre descubre que para conocerse íntegramente tiene que situarse ante Dios. También Clemente de Alejandría eh, prolonga el autoconocimiento socrático, que dice que entre todas las ciencias la más admirable es la del propio conocimiento, porque el que se conoce a sí mismo también conocerá a Dios. Y para Tomás, entonces, el sujeto se presenta como el lugar del infinito. El hombre es capaz de volver sobre sí mismo y viene en una cierta presencia de sí, así, de modo atemático, que puede desplegar en sus actos a través de la conciencia y de la reflexión. Y pues aquí ya la libertad brota de esa profundidad del sujeto humano dentro de sí. Vamos a pasar entonces a la tercera parte, que es la persona, es el misterio que subyace dentro de esta acepción. Tomás encuentra una tercera pista y está en los misterios de la fe. El hombre es imagen de Dios. La revelación de Dios en sí mismo desvela el misterio del hombre. El misterio frontal es el de la Trinidad y con un misterio inicial de la Trinidad que es el de la encarnación. Dios hecho hombre. Y aquí entonces, ya citando la palabra de Dios, San Pablo, si no estoy mal, que es en la carta a los romanos, en el capítulo de el 11, dice que del auditus fidei ha nacido el anhelo del intelectus fidei.
Eh, ya después vamos a pasar a la confrontación de los errores y de las herejías, eh, donde pues se necesita, ¿no?, dar razón o sea, hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo dar razón del misterio de Dios como un crimen? ¿Cómo poder explicar que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, ¿no? En las herejías trinitarias que parten del siglo eh, cuarto desde el concilio de Nicea en 325, donde habla pues negaba la divinidad de Jesucristo. ¿Cómo decir que Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo? Entonces la teología católica en sus primeros balbuceos pues se va a esforzar por encontrar los nombres adecuados y pues se encuentran los dos vocablos, ¿no?, persona y prosopon, que son los más indicados para la expresión de los misterios de la fe cristiana, que por definición están en una esfera de inteligibilidad. No puede llegar la humana inteligencia. Aquí entonces el misterio de las personas divinas abre la puerta a la teología de la persona y al concepto de persona. La persona cobra un nuevo e inesperado significado y da un salto a lo más digno y noble, abrazando el horizonte de Dios, pues los espíritus y el hombre. El concepto, la acepción de persona va a evocar y va a agrupar, va a ser un conjunto de seres, ¿no?, o de horizontes, digamos, como el horizonte sobrenatural de Dios mismo, el preternatural que es el de los espíritus, y ya en lo natural al hombre. A partir de los capadocios en Oriente y de Agustín en Occidente, pues entonces la teología trinitaria y cristológica se desarrollará en torno a los conceptos de persona, de naturaleza, de sustancia y de esencia. Los vocablos entonces saldrán aquí. El vocablo persona se aplica antes a Dios en sus misterios que a los hombres. Y esto me parece muy importante. Antes a los individuos que ostentan alguna dignidad que a los sujetos singulares. A diferencia de las palabras esencia o sustancia, que si no estoy mal es la usía, que designa lo común, pero no lo singular de cada una, Agustín advierte que las palabras hipóstasis o persona son aptas para la fe en el misterio, porque persona no significa una especie, sino algo singular e individual. Entonces la persona significa el individuo singular, y se dice de la persona, de las personas divinas y también de los hombres, porque todo hombre singular es una persona. Entonces la persona no es tanto la esencia o la sustancia, la usía, digamos en este caso en Dios, pues sería la parte divina, eh, sino algo singular, individual, que caracteriza eh, como una forma o un rol en individuos. En este caso, digamos, de las personas divinas, cada una tiene una propia personalidad y un rol totalmente diferente, comparten la misma sustancia. Y en el ser humano, pues el ser humano sería como la humanidad, sería la naturaleza, ¿no?, humana, pero cada persona pues tiene su personalidad, un rol diferente dentro de la naturaleza humana. Eh, bueno, la persona, esto es importante, la persona, la palabra persona, la acepción de persona, pues en el siglo cuarto ya no significa solo la máscara teatral, sino el ser singular de cada sujeto humano. Una respuesta de gran penetración es la que hace Boesio realmente. eh, el- la investigación me ha dirigido a Boesio, que está sobre este concepto, bueno, sí, para desarrollar este concepto, eh, se propone ayudar a los clérigos romanos que no saben responder a las preguntas cómo explicar la dignidad de las naturalezas, la humana y la divina, Cristo y Dios verdadero y verdadero hombre, o cuál es la relación de las personas con la naturaleza humana o divina en Cristo.
más misterioso todavía. Y entonces realiza su indagación teniendo presente los vocablos griegos y latinos, mostrando sus analogías y diferencias para llegar ya a su famosa definición que elabora con el género de la sustancia y la diferencia de la racionalidad. Entonces va a separar lo que es sustancia y es como sus primeras dos palabras importantes, unidas, y la otra es sobre la racionalidad, que también es como el segundo grupo que hace dentro de su concepto, de su acepción. Entonces la persona indica siempre que es un ser singular, sustantivo, de naturaleza racional. Y la forma que ha quedado esculpida para siempre pues es la de rationalis, nature, individuo, substancia, que sería mm, naturaleza racional de sustancia individual, que sería la acepción de persona, o sustancia individual de naturaleza racional, que es el concepto que se va a manejar de ahí hasta el siglo XIII, cuando llega Santo Tomás también. Aunque hay varios autores que han avanzado en este término. Para entender el concepto de persona, entonces hay que poner en él las tres cosas que incluye en el orden del ser. La subsistencia, o sea, el ente, la existencia del ente que entra al, a la realidad, ¿no? La racionalidad y la singularidad existente, individuación. Y pues entonces Tomás va a tomar como base estos conceptos, sobre todo el de Boecio. En síntesis, ¿qué podemos decir? Pues que Tomás tendrá muy en cuenta, obviamente, la aportación que hace Boecio es fundamental para él, eh, y logrará superarla. También va a tener el legado, por ejemplo, de Tertuliano, que la entiende como sujeto. También el desarrollo que se dio en el siglo IV, pues con las controversias cristianas, y en el siglo V, que se utiliza para determinar la persona del Espíritu Santo. Eh, ya bueno, en el del siglo VI hasta el siglo XIII, aparece pues Ricardo de San Víctor, que desarrolla la definición de Boecio y la define como existencia incomunicable de la naturaleza intelectual, porque la persona no es naturaleza, sino que tiene naturaleza. No es sustancia, sino existencia. A lo largo de este tiempo se formulan nuevas definiciones de la persona. eh, eh, bueno, entre Ricardo de San Víctor y Alano de Insules dejan el legado de la sustancia y la sustituyen por la existencia, ¿no? Eh, entonces miramos aquí que en la teología de los primeros 12 siglos de la Iglesia se depura el concepto de persona y ha logrado la conjunción de dos significados. El externo, que es de origen teatral, extra, y el interno, ad intra, que viene de los dos misterios fundamentales de la fe cristiana. Es una unidad con cierta tensión de los opuestos. Al aparecer el ser y la singularidad irrepetible y la densidad ontológica. Eh, entonces, pues la persona designa un rol real y existente en el cual confluyen tres notas integrantes, que es ya la síntesis de todo, que sería la sustancia, la racionalidad y la singularidad. Y aquí acabo la exposición, antes de que me coloquen aquí música. Muchas gracias, Henry. Damos paso entonces ahora a Daniel. Daniel, ¿pones tú la presentación? Y ahora, vamos a ver si puedo.
mientras sale la presentación, recalcar que justamente lo que Henry ha dicho es todo un gran, un mar de posibilidades, ¿no? Sí, La expresión de máscara como aquello que oculta algo, pero también algo que muestra. El Imago Dei que muestra posibilidades, pero también que se nos escapa del todo a la captación total. ¿sí salió? No, Y ahora, si quieres yo la pongo. listo, fue. Y entonces, Bueno. Eh, Abelardo Lobato, en esta parte, la maravilla de ser persona, va a mostrar cuál es o cuál es la particularidad de Tomás de Aquino, quizás en su misma obra. Quizás a veces en la misma idea de ser arquitecto o en la idea del artista, mientras el artista va pintando, mientras el artista va plasmando su obra, va haciendo su obra, por más de que tenga modelos externos, por más de que tenga elementos externos a su obra, van a determinar, el mismo artista es casi que va a plasmar parte de su yo, parte de su ser en su obra. Así pues, quizás en las primeras interpretaciones que se le hacen a Tomás de Aquino, es que va a retomar a los diversos pensadores de su época. Sin embargo, y eso se puede expresar en la cita de uno de sus comentadores, que es Cayetano, que afirma de Tomás, tanto amó a los que lo precedieron que Dios le dio la inteligencia de todos ellos. Sin embargo, el autor muestra que más o menos eh, hasta el siglo XX es que se va a ver la perenne novedad de la obra de Tomás de Aquino. Incluso con teólogos como Marie Dominique Cheny, eh, se van a deleitar en mostrar esa gran novedad de Tomás de Aquino. E incluso ya, digamos, como la encíclica Fides Terratio nos va a mostrar esta novedad de método y de inteligencia de Tomás de Aquino y no solamente como la repetición de grandes autores. El primer punto que hay que mostrar como la novedad de Tomás de Aquino es el ser como acto. Ya Aristóteles nos había mencionado que el ser como tal se presentaba en un momento presente como acto. Es decir, mm, que toda experiencia de ser tenía la perfectibilidad en un momento concreto. Pero ya Tomás de Aquino, en el Tratado de Ente et de Esencia, nos va a mostrar cómo, si bien está de acuerdo con todas bueno, con la mayoría de tesis aristotélicas como la sustancia, la comprensión del mundo físico, eh, se diferencia especialmente en la comprensión del alma humana como acto del cuerpo. Tomás intuyó la plenitud del acto de ser y llegó a la comprensión por la vía de la restitución y de la resolución y la participación. Es decir, la participación del ser en del acto puro del ser que es Dios, es el que nos participa el ser. Así pues, en la siguiente, el ser personal, encontramos que, como ya nos lo había anticipado un poco Henry, en la alegoría de la máscara, si bien el teatro se apoya en la máscara que oculta en últimas a la persona,
en el mismo momento teatral es que cobra sentido y da explicación al teatro y da sentido a la escena. Así pues, la persona, en ese orden de ideas, la persona funda la metafísica y esta da razón del misterio del ser personal. Es decir, si bien la persona que funda o la metafísica, entendida acá como la máscara, es la que va a dar sentido a, a esa noción de ser personal. En últimas, la persona, como el ser en su sentido más alto, tiene su asiento en tres partes de la metafísica fundamentales, que es la idea de la trascendentalidad, la idea de la categoría y la idea de persona. En últimas, el ser personal es siempre un sujeto integral, subsistente y de naturaleza espiritual. Estas tres partes son las que vamos a explicar en las siguientes diapositivas. La primera es, la persona es un todo singular. Vemos en esta escultura eh, la unión de diversas partes y la unión de diversas mm, dimensiones que hacen que la obra casi que cobre vida. No hay ser personal, dice el autor, donde solo hay partes, donde hay entidades abstractas y donde no hay autonomía ni independencia. Aquí entraría la discusión de, eh, por más inteligencia artificial que haya, al ser concebido como entidades abstractas o al no poseer autonomía ni independencia, no podría categorizarse como persona. Uno de los filósofos que más desarrolló esta idea es Søren Kierkegaard, el filósofo danés, que expresa la singularidad del sujeto en su condición única e irrepetible, con sus notas y sus componentes particulares. En la siguiente diapositiva encontramos que el ser personal es subsistente. Si bien subsistente, hace alusión eh, a la idea de substancia, la substancia aristotélica. Acá subsistente hace referencia a la primacía óntica del sujeto. Es decir, la persona reclama autonomía e independencia, en tanto en el ser como en el obrar. Así pues, que según que existe por sí y no en otro, se llama subsistencia, ya que decimos subsistir a lo que existe en sí y no en otro. Y por último encontramos que la persona implica naturaleza espiritual. Es decir, que a través del ente se llega al ser. Cuando hablamos de naturaleza espiritual, definitivamente nos remitimos a, a, ese, a ese ser o a esa condición de ser que implica la separación de toda experiencia corpórea. Así pues, pensamos en el alma que está en el horizonte o confín de esos dos mundos, el de la materia corporal y el del espíritu. La persona solo existe en el horizonte del espíritu. El ser espiritual está en todo y es carente de partes. Aquí vemos que este ser espiritual tiene que ser, implica la unicidad. Y por último, eh, en la cuestión 9 de potencia, en la siguiente diapositiva encontramos, perdón, esa no, siguiente, Eso, no, anterior. no, esa se envió mal. Antes, ahí. Ahí. La persona designa la anterior, siguiente, 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 ahí. La persona designa una cierta naturaleza anterior.
Ahí está. Una cierta naturaleza con un modo de existir. La naturaleza que incluye a la persona en su concepto es la más digna de todas, es decir, la naturaleza intelectual según su género. Análogamente, el modo de existir que incluye el concepto de persona, el más digno, esto es, algo que existe por sí. Y termino con la cita de Heráclito: camina, camina, nunca llegarás a los confines del alma, tan profundo es su logos. Así pues, encontramos acá que el concepto de persona está atravesado por la unicidad, por la subsistencia y por su naturaleza espiritual. Esto es lo Esa es la de Víctor. No lo escuchamos. Fray, no lo escuchamos. Ah, ya, listo. Por una parte, tenemos entonces la novedad tomista, que es la presentación pues, que le corresponde a Víctor, y resalta en primer lugar el salto del orden de la esencia al ser. Bien, en esto podríamos decir que es justamente lo que tú también ya mencionabas, Daniel, acerca de que a través de las esencias, de la gradación de la esencia, vamos descubriendo el ser como potencialidad y como acto, como posibilidad de perfección. Bien, luego viene la dignidad de la persona, se realiza en modos diversos, en un orden analógico porque compete a Dios, al ángel y al hombre. En todos indica la plenitud, con mayor o menor escala, como es su naturaleza. Pero en todos dice lo propio de la persona, un ser subsistente en la naturaleza racional o intelectual. Bien, aquí volvemos a mencionar lo que decíamos al comienzo, y es que justamente vemos que entre los ángeles y los hombres hay una diferencia. Son intelectuales, son racionales, pero su forma de conocer es distinta. Decíamos que el ángel, por ser inmaterial, podía acceder a las cosas de manera directa. En cambio, el ser humano, por ser corpóreo, de alguna manera esto resulta siendo un obstáculo para el acceso al conocimiento, pero aún así es con lo que nos movemos. Y es pues su naturaleza. La naturaleza humana implica esta carne, estos huesos, esta alma, todo aquello que es principio de individuación de este hombre. Por ello, aunque esas cosas no vayan con la noción de persona, van con la persona humana, porque son de la naturaleza de Pedro, de Juan y de María. Recordamos entonces también la citación de Tomás: el sujeto no es ni su esencia, ni su naturaleza, ni su acto de ser, ni sus accidentes, sino es todo el compuesto. Y aquí entonces vemos toda una dimensión a desarrollar. Sin embargo, eh, como nuestra comprensión de la esencia o de las cosas viene a través de los actos, de las facultades, en la medida en que descubrimos o desciframos las capacidades del ser humano, es decir, nos damos cuenta de su naturaleza, en su esencia, todo lo que es común y también de sus particularidades, vamos accediendo al ser personal. El concepto de persona vale también para Dios, al cual no se le puede aplicar con propiedad el concepto de sustancia. Decíamos en efecto que no es un sujeto, no es alguien sobre el cual reposa algunas perfecciones, atributos, etcétera, sino que Él es el ser más simple de todos. Es el ser simplísimo y en ese sentido no puede haber composición en él. Sin embargo, sí se habla de persona en cuanto a distinción real, que lo mencionábamos en alguna ocasión, en el caso de la Trinidad, que se nos ha dado por revelación, con la relación de oposición, que lo convierte en real. Noción cabal de persona para Tomás: distinctum subsistens in intellectuali natura. Bien, ya luego. Señor. Que este aspecto me parece que esa es una formulación muy bella y final, porque se pasa de la racionalidad a la intelectualidad.
inintellectuale, subsistente in intellectuale nature, que estábamos hablando con la de Boesio, individua, sustancias racionales, natura. Ahora es subsistencia y natura intelectual. No era lo que leíste ahí, sí. Entonces ahí está la expresión, dijéramos, de Tomás más evolucionada y más exacta. Claro, porque podríamos decir, hace referencia a toda la potencia espiritual del entendimiento y de la voluntad. Continúa y dice, en este modo pleno de ser, que es el ser en sí y para sí, subsistente y espiritual, se comprenden todas las notas del obrar por sí. El obrar sigue al ser, y el obrar de la persona es el que pertenece al ser personal. Las sustancias perfectas poseen el dominio del actuar propio y son capaces de dirigir sus actos libremente. Munier proponía las tres dimensiones de la persona en sus relaciones. Por medio de la vocación se relaciona con Dios, por medio de la comunión con otras personas y por medio de la solidaridad con las personas comunes de promoción del hombre en el mundo. Vocación, encarnación y comunión son las tres dimensiones de la persona. Para Tomás, la personalidad pertenece necesariamente a la dignidad y a la perfección de una realidad, en cuanto ésta existe por sí, todo lo cual va incluido en el nombre de persona. La persona implica el modo más pleno de existir, el más noble y por tanto digno, porque el ser pertenece a la misma constitución de la persona. El hombre es... Señor. No, que ahí entra la otra presentación que hace Tomás de persona es quod es perfectissimum in tota natura. Eso es como una presentación, no tanto yendo a una definición así exacta, pero eso sí es por este lado como lo más perfecto en toda la natura que complementa lo que decíamos del actus essendi en su máximo esplendor. El hombre es ser personal desde el principio y lo es para siempre. Hay una dignidad inherente a todo ser personal que tiene aplicación inmediata en el hombre, cuyo ser y devenir van siempre unidos. El hombre es y se hace. Hay un dinamismo, hay todo un abanico de dinamismo potencial para el desarrollo y perfeccionamiento del hombre según las vías que él mismo va optando y también las posibilidades culturales, históricas y sociales. Es siempre persona y se hace personalidad. Actualización y futuro del hombre. El hombre logra descifrar su misterio en la medida en que reconoce lo que es y asume su rol de responsable en la tarea de hacer al hombre, mediante la promoción de sí mismo y de la sociedad. La gran dignidad del ser humano se condensa en su ser personal y por ello en la conquista de la personalidad. Soy vos, mucho gusto. Se condensa en su ser personal y por ello en la conquista de la personalidad. En la persona logra el ser su dignidad más alta. En ella se realiza un modo de ser, pero el ser como tal, al cual está abierta la inteligencia, rebasa ese horizonte. Tomás es el pensador del ser en todas sus dimensiones, entre las cuales está la condición personal humana.
Tomás ha logrado esa lectura desde las dos fuentes de su pensamiento. Por una parte, el de la inteligencia que descubre la verdad de los entes y por otra, el de la fe, que ha iluminado el misterio del hombre y lo resuelve a la luz de Jesucristo. Hay tres campos en los que el concepto de persona logrado por Tomás tiene que ser desarrollado. Uno, a nivel individual, el de la educación de la persona. Dos, a nivel social, el desarrollo de los derechos de la persona. Y tres, a nivel trascendental, el cultivo de las relaciones con Dios. Lo que Tomás realizó con la herencia judeocristiana de la persona debe ser actuado en el milenio recién estrenado, por quienes lo toman como Doctor Humanitatis. Bien, aquí tenemos la exposición de Víctor entonces. Oh, ¿no estaba mostrando mi pantalla? No, señor. No, yo le iba a decir, pero dije, no, seguramente no es importante. De razón que yo lo veía todo. Ah, ya. Ah, no, sí, había diapositivas. A ver, bueno. Sí nos dimos cuenta, pero no sabemos por qué. Igual, ya las comparto también a los correos. Listo. ¿Se nos agota el tiempo? 5. Bien. Entonces vamos a hablar de la próxima sesión. A ver, sigue tú. Listo. Entonces, Tengo una pregunta, tengo una señor, pregunta. Es que me desorienté a ver bien la plataforma, no me acuerdo, sobre el glosario, ¿cómo es lo del glosario? Que no. Ah, sí, explica tú. bien, esto durante este primer corte y el segundo corte, bueno, la idea es que sea durante todo el ejercicio. Inicialmente quedamos en que íbamos a desarrollar un glosario personal, es decir, cada uno de ustedes va sacando conceptos y definiéndolos con sus propias palabras. Y durante ese acumulado, entonces, para la próxima sesión, que es en 8 días, va a estar allí el link con el límite de entrega para que entre 8 días mismos podamos subir las notas, en el que anexamos ese glosario. Son las palabras clave que hemos ido comprendiendo, hemos ido aprendiendo, pero expresadas con las propias palabras. Listo. Ok, listo. Es similar cuando se publican los artículos, lo que se llama palabras claves. En este artículo aparecen estas palabras claves y eso es lo que se trata de que después de cada capítulo esto uno diga con sus propias palabras las palabras claves. En esta temática son 2 o 3. O sea, de las sesiones que llevamos, el glosario podrían ser, póngale 20, algo así, de Listo. acuerdo, 20 o 30 palabras que deben entrar dentro del vocabulario común. Por ejemplo, hoy aparecieron en la intervención de Hernán algunos asuntos, algunas palabras que son palabras técnicas con un significado muy preciso. Ujú. Bueno, Bien, sí, entonces, los trascendentales, vamos para los trascendentales. sí, señor. Dentro de 8 días, además del glosario, pues tendremos como temática el abordaje a los trascendentales. Los trascendentales propiamente son 5: ente, uno, verdad, bien y belleza. Dentro del índice del libro nos presentan sobre todo especificados 4 y una especie de introducción. Entonces vamos a... Se murió. Se congeló. Fray. Sí, a ver, despierta. No. Eso fue alguno de la cripta que te tomó el aliento. Sí, entonces vamos. Yo pedí trabajar La belleza. el último.
que tengo más o menos el material que podría. Aspectos trascendentales del ente, la unidad del ente, la verdad o el bien. El primer capítulo es los aspectos trascendentales del ente, el segundo, unidad del ente, el tercero, la verdad, el cuarto, el bien y el quinto, naturaleza. Una belleza. En el librito, tal como está en el libreto de Clavel y Pues Daniel, ¿cuál escoges? La verdad, Listo. Henry, Henry. Eh, ¿Cuál le ponemos a Víctor? Ya. Perdón. Pero me perdí, no tengo los títulos, no los tengo acá. ¿Me repites otra vez? Henry, tenemos aspectos trascendentales del ente, la unidad del ente o el bien. El bien. el bien. Listo. Entonces vamos a darle a Víctor la unidad y yo hago la parte introductoria. Bueno. Y entonces Y- para la próxima, en la próxima pasaríamos las notas, ¿sí? Sí, pero entonces procuremos dejar una fecha para el glosario. ¿Qué fecha estaría bien para entregar el glosario? ¿O dejamos el límite, la fecha de dentro de 8 días? Puede ser que para dentro de 8 días ya hayan, antes de la sesión próxima, han enviado ustedes o lo traen para esa sesión el Sí. glosario. Ok. Y eso nos sirve para la participación y el glosario nos sirve para dar una nota que es el segundo corte. Ok. Está bien. Antonio. Si quieres, Hernán, Ya, termina. perdón, esto me desconecté un rato.